ti, Señor, cámbiame de nuevo, dame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que la herida en mí desvanecerá por el poder de tu amor. Gracias por estar con nosotros aquí por Facebook o YouTube. Te doy gracias por todos los comentarios, todos los likes y todos los que comparten nuestras predicaciones. Gracias de parte de toda la iglesia. Te pido que no te vayas. Aquí está por comenzar la predicación y está bien bonita. No te la pierdas. Que Dios te bendiga y quédate con nosotros. Bye. Que Dios les bendiga. Bienvenidos. Esperamos Dios les esté bendiciendo, Dios esté con ustedes. Es un placer que volvamos a juntarnos y escudriñar la palabra de Dios. En esta hora damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. Y vamos a hacer una oración y vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a pedirle que nos hable a través de su palabra, que nos ministre a nuestros corazones en estos momentos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por tus bendiciones, tus misericordias que tienes para con nosotros cada día.
En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos. Pedimos la gracia de tu Espíritu Santo. Pedimos que el poder tuyo se manifieste a favor nuestro, Señor, que nos llenes con tu presencia, que tu palabra nos hable, nos redarguya, que entre a lo más profundo de nuestro ser. Yo pongo en tus manos a cada persona que me escucha, pidiendo, Señor, que cualesquiera que sea la necesidad en esta hora, el poder de tu Espíritu Santo pueda derramarse sobre ellos, concederles sus peticiones, pueda sanar sus corazones, sus vidas, sus enfermedades. Dame de tu gracia y tu sabiduría, Señor, para compartir tu santa y bendita palabra. Te doy gracias y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, mi hermano, te damos la bienvenida en esta hora, en estos momentos hermosos, y pidiendo a Dios que su gracia sea con cada uno de ustedes. Sabemos que los tiempos siguen difíciles. La Escritura siempre nos lo ha dicho, ¿verdad? Que en los tiempos postreros vendrían tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Así que no es nada de extrañarnos, pero una cosa sí sabemos, que Él está con nosotros. Él está con nosotros, Él nos fortalece, Él nos llena de su presencia. Su Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. En esta hora quisiera compartir unas escrituras contigo, y esperando que estas escrituras sean de bendición para tu vida. La Escritura nos dice, si alguno está alegre, cante salmos. Si está triste, haga oración. No importa cuál sea tu situación en estos momentos, ¿verdad? Que la gracia de Dios sea contigo, te fortalezca y te llene. Y en esta hora quisiera leer una escritura que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Es una escritura que espero sirva de aliento para nuestras vidas y que traiga esperanza a nuestras vidas, una esperanza a seguir adelante, y nos sirva como recordatorio que Dios conoce todas las cosas y que no importa la situación por la que pasemos, Él tiene compasión y misericordia de nosotros. Esta escritura se encuentra en el Evangelio de San Lucas capítulo 7. Comenzando con el versículo 11, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: aconteció después que él iba a la ciudad llamada Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de una madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Una escritura muy hermosa, muy hermosa, y a través de ella vemos cosas muy interesantes que pueden ayudarnos en nuestro caminar con Cristo. No sé en qué forma te puedes tú identificar con este caso, pero vemos sobre todas las cosas a esta mujer, y en esta mujer vemos un pasado doloroso. Un pasado doloroso porque esta mujer ya había experimentado lo que es la pérdida de un ser querido. Y yo estoy seguro que todos hemos posiblemente asistido a un funeral, al funeral de un amigo, al funeral de un familiar nuestro, y todos hemos experimentado esas circunstancias. Vemos lo que es el dolor, lo que es la tristeza de una persona que
pierde a un ser querido o un amigo íntimo. Y esta mujer había perdido a su esposo. Ella ya había pasado por esta tragedia, o ya había experimentado lo que la muerte deja en la vida de una persona. Y sobre todo, que era su esposo el que ella había perdido. ¿Hace cuánto? No lo sabemos, pero dice la Escritura que era una mujer viuda. Y por eso es que vemos en ella que ella ya había tenido un pasado doloroso. O en otras palabras, era una mujer que ya había experimentado en su vida lo que es el dolor profundo de su corazón. Y no solamente eso, pero las tradiciones de ellos, las tradiciones de los judíos, era muy grave cuando una mujer perdía al esposo. Y en aquellos tiempos lo consideraban como a veces una maldición de parte de Dios. Lo podemos ver en la vida de Noemí. Dice la Escritura que cuando ella, su esposo y sus hijos salieron para la tierra de Moab, dice que falleció su esposo. Su esposo falleció. Y ella lo tomaba como algo que venía de Dios. Porque cuando ella regresa, ella ya no quiere que la llamen Noemí, porque ella se siente como una persona amargada. Y ella dice que ha sido el Todopoderoso quien ha dado testimonio en contra de ella. Entonces la creencia era de que esto era el juicio de Dios por alguna razón o por otra. Esa era la creencia de ellos, por lo cual esto traía o añadía a la amargura y tristeza que había en sus corazones. Y por eso esta viuda podemos decir que aunque ya le había pasado algo en el pasado, ella ya había experimentado los estragos de la muerte, los estragos que deja la muerte. Y no solamente el pasado, pero ahora la encontramos en un presente. Y el presente no es muy diferente al pasado de ella, sino podríamos decir al contrario, es todavía peor, o es añadirle más al dolor que ella en un tiempo ya había experimentado. Entonces, ahora se encontraba con un presente similar, porque a pesar de que había perdido en un tiempo a su esposo, ahora su hijo había fallecido. Las cosas no se miraban bien en la vida de ella, porque su futuro se encontraba sin esperanza, porque si había perdido en algún tiempo el apoyo de su esposo, posiblemente era ahora el respaldo de su hijo lo que ella tenía. Pero dice la Escritura que falleció su hijo, el único que ella tenía. Y entonces ahora la vemos a ella totalmente desamparada. Y esa es a la vida que ella se está enfrentando o se va a enfrentar de hoy en adelante, ¿verdad? A una vida sin respaldo. No tiene a su esposo, no tiene a su hijo. Entonces, es la situación en la que ella se encuentra. Y pensemos en esto porque la vida es así. A veces nos encontramos en diferentes situaciones y a veces nos encontramos en situaciones donde parece que no hay salida a las cosas que nosotros estamos pasando. Pero hay algo hermoso de todo esto. Hay algo muy, muy hermoso, que es cuando nosotros nos encontramos sin fuerzas,
Cuando nosotros nos encontramos sin una salida, cuando nosotros nos encontramos en unas situaciones como estas, es que nos damos cuenta que es en estas situaciones donde el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y tenlo presente en tu vida, tenlo presente en tu corazón, que son estos momentos cuando ya no podemos, son estos momentos en que no sabemos qué hacer. Esos momentos son cuando viene la gracia y la misericordia de Dios y se manifiestan a nuestra vida. Dios es fiel, Dios es misericordioso y Dios viene en esos momentos en que no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, dice la Escritura que esta era la condición de esta mujer. Jesús había estado en Capernaum y allí él había sanado al hijo o al siervo de un centurión. Dice la Escritura que Jesús había entrado a Capernaum y ahora, después de esto, se dirige a esta ciudad de Naín. Naín era una aldea pequeña, no muy lejos de Capernaum, pero era una aldea apartada, era una aldea muy pequeña, y allí es donde había surgido la muerte de este joven. Allí es donde esta madre experimentaba el dolor que ahora llenaba su corazón. Y en esos momentos ella va fuera de la ciudad con aquellas personas que la acompañan a enterrar al que había sido su único hijo. Pero al otro extremo viene otra multitud, porque dice que Jesús salía de Capernaum y se dirigía a la ciudad de Naín. Y dice que también lo acompañaba una multitud de sus discípulos. Entonces a Jesús lo acompañaba otra multitud que venían acompañándolo. Y yo quisiera que visualizaras a dos grupos de personas que vienen en una dirección opuesta y en cierto momento ellos se van a encontrar. Ahora yo quisiera que lo vieras de otra manera. Quisiera que lo vieras de una manera maravillosa, que lo vieras no de dos grupos que se encuentran, pero la muerte y la vida van a llegar a un momento donde se van a encontrar. Y es interesante porque Jesucristo dijo: yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es vida, mi hermano, Él es la vida. Él es la vida. Y si Él es la vida, todo lo muerto puede recobrar vida cuando Jesús lo toque. Si Jesús toca nuestras vidas, tendremos nueva vida. Si Jesús nos toca, vamos a tener una vida nueva. Y piensa en esto, porque aún lo muerto recobra vida cuando Jesús viene y toca nuestras vidas. Y dice la Escritura que la vida y la muerte se encontraron. Y lo que había estado muerto recobró vida. Cuando Jesús llegó, dice la Escritura, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Cuando Jesús la vio, mi hermano, cuando Jesús la vio, se compadeció de ella, porque Jesús no solamente la vio a ella, pero él vio
la injusticia por la cual ella había pasado, lo que había vivido. Jesús vio el dolor que había en esta mujer, vio que era una mujer viuda y vio que era una mujer que iba a enterrar a su único hijo. Jesús, cuando la vio, Él vio su interior, su dolor, su tristeza, vio todo eso y tuvo compasión de ella. Jesús nos ve con compasión cuando las cosas no van bien en nuestra vida. Él conoce nuestra vida, nuestro corazón, y se compadece también de nosotros. Y cuando Él la vio, se compadeció de ella y le dijo unas palabras muy preciosas. Le dijo: no llores. No solamente le dijo: para de llorar. No. Le dijo: no llores. Como diciéndole: ya no tienes por qué llorar. Te voy a dar lo que tú necesitas en estos momentos. Cuando el Señor nos habla, Él nos dice: no llores. O Él nos dice: ten ánimo. O Él nos dice: no te preocupes. O Él nos dice: yo estoy contigo. A sus discípulos en alta mar les dijo: no temáis, yo soy. Y entonces, mi hermano, cuando Él viene y nos habla y nos dice estas palabras y nos dice confiar, mi hermano, confía, porque Él te va a ayudar, te va a suplir, te va a levantar, te va a dar vida, te va a dar lo que tú necesitas en estos momentos. Y lo único que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Él. Cuando Él ve a esta mujer, estas son las palabras que le dice: no llores, no llores. Dice la Escritura: y acercándose al féretro, y acercándose tocó el féretro. Sin temor a contaminarse, se acercó, tocó el féretro, y cuando Él lo tocó, los que lo llevaban se detuvieron ahí. Y cuando ellos se detuvieron, le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Y dice: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Jesús tocó el féretro sin temor a contaminarse, a que era algo que un ritual para ellos, no se podían contaminar. Pero sin embargo, Él tocó el féretro, se detuvieron, y Él, con voz de autoridad, con voz de mando, le dijo al joven que había fallecido: a ti te digo, levántate. Y en ese momento el féretro, me imagino, comienza a moverse, comienza a sentir que se mueve, y el que había estado muerto dice que se incorporó, recobró vida, se levantó, y entonces Él lo dio a su madre. Qué maravilloso ver el poder de Dios cuando Jesús viene a nuestras vidas. Cuando Jesús viene a nuestras vidas y nosotros aprendemos a poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Dijo Jesucristo: al que cree, todas las cosas le son posibles. Al que cree, todas las cosas le son posibles, y Él quiere que nosotros creamos en su poder, que nosotros creamos en el poder que levantó a Jesús de los muertos, que creamos en el poder del Espíritu Santo, que es todopoderoso y capaz de hacer cualquier cosa, porque para Él no hay nada imposible.
Y no importa la situación, no importa las circunstancias, no importa la situación en la cual estemos pasando, si nosotros podemos creer, el poder de Dios se va a manifestar. Y ese joven se levantó cuando escuchó la voz de Jesús. Cuando él escuchó esa voz que retumba hasta lo más profundo del infierno también, cuando él habla, cuando él pronunció esas palabras, joven, a ti te digo, levántate. Él se levantó. Mi hermano, su palabra es poderosa. Su palabra es poderosa. Igual que a Lázaro, Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió fuera. Y a este joven, el Señor le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y este joven se levantó. Se levantó. ¿Por qué? Porque Dios había tenido compasión de esta mujer de Naín. Y esa compasión llevó a Jesús a hacer algo por ella. Y es todo lo que nosotros necesitamos. Es todo lo que nosotros necesitamos. Dejar que Jesús venga a nuestra vida, a nuestras circunstancias que nosotros estemos pasando. No sé lo que tú estás pasando. Posiblemente nada. Posiblemente todo marche bien. Posiblemente estás disfrutando de la vida victoriosa que Dios te ha dado. Pero quizá hay otras personas que sí están pasando por momentos difíciles. Quizá has escuchado la palabra por mucho tiempo, pero no le has dado tu vida a Jesús. Mi hermano, no hay tiempo, el tiempo se ha cumplido, el tiempo ya está aquí entre nosotros. Quizá si no has aceptado a Jesús y llevas una vida fuera de la voluntad de Dios, eres como esa persona que llevaban en ese féretro con rumbo a sepultarlo. Quizás seas una persona así que vas camino a ser juzgado por Dios un día. Pero en esa hora Jesús te dice, a ti te digo. Y ese camino que lleva a la perdición puede ser interrumpido si tienes un encuentro con Jesús. Ese joven iba en dirección a ser sepultado, pero tuvo un encuentro con Jesús y no llegó a ese lugar de la sepultura, porque la vida se había enfrentado a la muerte y la vida le dio vida a este cuerpo que ya no la tenía. Si ya no tienes esperanza, Jesús es la esperanza, Jesús es la vida y Él puede restaurar todas las cosas en nuestra vida, sin importar lo que sea. Él tiene el poder, porque Él venció a la muerte, Él venció a la enfermedad, Él venció a todo lo que se opone en esta vida. Dice la Escritura que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros somos curados. Pero tenemos que tener ese encuentro con Jesús. Tenemos que tener ese encuentro con Jesús, porque ese encuentro es el que cambia las cosas. El que cambia las cosas. Y no erremos, porque muchas veces como creyentes también nos pasa lo mismo, que llevamos nuestra carga, nuestro dolor, nuestra tristeza y no buscamos ese encuentro con Dios, que es el que hace que nuestra carga se haga ligera. Mi hermano, fue algo
algo precioso este encuentro. Este encuentro fue algo maravilloso porque dos grupos muy diferentes tuvieron un encuentro. Unos llevaban la muerte y el otro traía la vida. Y la vida siempre va a triunfar sobre la muerte. Jesús siempre va a triunfar sobre todas las cosas, porque Él es vencedor. Así es que en esta hora yo quisiera animarte que si estás pasando por alguna situación difícil, únete a Jesús. Únete en oración a Jesús. Clama con todo tu corazón. Él ya vio tu corazón, Él ya vio tu vida y Él ya tiene compasión de nosotros. Y Él está dispuesto. Él está dispuesto. Así que en esta hora yo te animo a que creas y pongas tu fe en Jesús. Y esperes de Él un milagro. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia. Señor, en esta hora yo te pido por todo el que me está escuchando, que el poder de tu Espíritu Santo sea derramado sobre su vida, sobre su casa, sobre su matrimonio, sobre su familia. Señor, si alguna cosa anda mal, Señor, tú eres vida y te pido que traigas vida, Señor, a lo que se ha muerto en sus vidas. Si se ha muerto su amor en su matrimonio, que le des vida. Si se ha muerto, Señor, la prosperidad, que tú traigas prosperidad en sus vidas, que traigas nuevas esperanzas. No importa las circunstancias o la situación, Señor, que tú traigas nueva vida a su hogar, a su vida, a su familia. Señor, los pongo en tus manos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te prospere y que Dios te sostenga en su mano. Búscalo con todo tu corazón y lo vas a encontrar. De parte de la Iglesia Nueva Vida aquí en la ciudad preciosa de San Jacinto te deseo que Dios te bendiga y hasta la próxima.